nos iban a librar de nosotros. Composiciones 4.1 ahora. Composición de funciones 4.1. Así va a aparecer en el canal. En los videos del canal yo le pongo esos títulos para que los puedan distinguir uno del otro. Y además porque es un orden de clase, si no le pongo un rótulo o un número, sería un desorden total. Bueno, ya dijimos quién es f de x y g de x. F corresponde a la operación que estoy haciendo afuera y g de x a la operación o función que estoy haciendo adentro. Bueno, en este caso, raíz cuadrada del logaritmo de x. La operación que estoy haciendo afuera es raíz cuadrada, que eso corresponde a la función f de x, que es raíz de x. Y la que estoy haciendo adentro es simplemente el logaritmo natural de x, o sea, g de x es igual al logaritmo natural de x. Una vez que distingo las dos funciones, ahora sí tenemos que aplicar las condiciones como siempre, porque la matemática no es así, ya está, distinguí f de x y g de x, ya está, ya llegué f de x y g de x, listo, pasamos a otro ejercicio. No, guarda, hay que cumplir las condiciones que de alguna manera permiten la existencia de esta composición. ¿Y cuál era la condición que me permitía matemáticamente la existencia de esta composición? La condición que me permite esta composición, que exista esa composición, era la siguiente. Condición de existencia de foco. ¿Cuál era la condición de existencia del foco? Habíamos dicho miles de veces que la imagen de G, que es lo que procesa G de X, esté contenido dentro del dominio de la F, que es justamente lo que debería procesar la F en su dominio para que me dé un valor en el eje Y. Por lo tanto, la imagen de G tiene que estar sí o sí contenida dentro del dominio de la función f. Tiene que estar incluido en el dominio de la función f. Porque si esto no se cumple, no puedo hacer esa composición, o esa composición, que sería de raíz cuadrada del logaritmo de x, no sería válida. Entonces, imagen de G tiene que estar incluido en el dominio de f. Bueno, hay que sacar la imagen de G y el dominio de f para comparar a ver si la imagen de G te incluye el dominio de f. Hay que hacer la cuenta, claro, hay que ensuciarse los dedos y empezar a trabajar. Bueno, imagen de G. ¿Cómo sacamos la imagen de G? ¿G quién es? Logaritmo de x. Bueno, entonces hacíamos así. Y igual a logaritmo de x. Para sacar imagen, ¿qué hacíamos? A ver. Pregunta. ¿Cuántas veces lo vimos? ¿Cómo hago para sacar imagen? La imagen de G tiene que ser el dominio prima de f de x, ¿verdad? No. No mezclemos las cosas, no, por Dios. ¿Cómo saco la imagen de la función? Estoy preguntando simplemente eso. Aténganse a la pregunta, no La traten de... imagen de una función. Claro, ¿cómo saco la imagen de una función? O en este caso de esta, ¿no? Todos los reales, todos los números reales que pasen por el eje de Y. No, ¿Es de 0 más infinito? no. Si estás pensando en el dominio, no. No, sí, me equivoqué, sí. Sí, el dominio sí son los reales mayores que 0, porque el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo del número negativo tampoco existe en el cuerpo de los reales, ¿no? Bueno, en el cuerpo de los complejos sí existe. Pero el dominio de esta función son los reales mayores que 0, o sea, de 0 incluido a infinito. Pero yo no pregunto el dominio de la función esta. Yo estoy preguntando la imagen de la función. ¿Cómo se sacaba la imagen de cualquier función del universo? Está bien, uno puede hacer el gráfico de
de la función con cualquier calculadora gráfica, como por ejemplo el GeoGebra, que es muy bonito, y uno saca y ve cuáles son los valores de I que arroja la función, y ahí saca la imagen. Pero si no me dejan usar una calculadora gráfica, ¿cuál era el procedimiento algebraico que me permitía sacar la imagen de una función? O sea, la imagen, por definición, son todos los valores de I que arroja la función. Pero está bien, está muy lindo decir eso, pues es una definición. Pero a la hora de hallar la imagen, ¿cuál es el procedimiento algebraico que debería hacer para sacar la imagen? Vamos, lo vimos varias veces. Acuérdense que la imagen es el dominio con I. ¿Se acuerdan de la famosa frase, la imagen de la función es el dominio con I? Pero para tener el dominio con I, ¿de quién? De esa expresión que la obtengo como. Un minuto de silencio, chan chan. Cuenta regresiva, ¿viste? Preguntas y respuestas de la televisión. Los programas de preguntas y respuestas son muy graciosos. ¿Será lo que se repite en el eje de X se repite en la imagen de la función? ¿Cómo sacaba algebraicamente? ¿Cómo procesaba? ¿Qué tenía que hacer para sacar la imagen? ¿Qué tenía que hacer? O sea, algebraicamente, ¿qué cuenta tenía que hacer? Reemplazar un valor de X, hacer la tabla de valores. No, tabla de valores ya no corre más, olvídense del secundario. La tabla de valores es lo más trucho y lo más ordinario que hay. Además, en esa tabla de valores uno se puede equivocar haciendo la cuenta y después uno hace un gráfico que le sale para cualquier lado. No, olvídense de la tabla de valores. Los gráficos no se hacen más con tabla de valores. Los gráficos de las funciones se hacen con todos los atributos, dominio, imagen, asíntoto vertical, asíntoto horizontal, intersección con el eje X, con el eje Y. Con esos más o menos atributos, y si puedo agregar más atributos, digo, mucho mejor va a salir en forma cualitativa el gráfico, pero no va a salir perfecto tampoco, porque es una línea que hago a pulso también, ¿no? Pero tengo que hacer cumplir todas esas condiciones, entonces uno hace un gráfico estimativo, pero tabla de valores ya no se usa más. Por Dios. ¿Cómo? ¿Qué hacía acá para sacar la imagen? ¿Qué se hace para sacar la imagen? Si yo tengo una función homográfica, ¿no? Igual, qué sé yo, si tuviese esto. Sin hacer el gráfico, ¿cómo saco la imagen de esa función, por ejemplo? No repasaron nada. Primero averiguo el dominio de la función. Puedo sacar el dominio, sí, pero después tengo que sacar la imagen. ¿Cómo saco la imagen? No repasaron. Hay que despejar X. Hay que despejar X. Lo vimos en la clase pasada también. Lo repito siempre, no repasan. Hay que despejar X. Yo tengo que despejar X. Si yo despejo X en función de Y, cuando despejo X en función de Y, me queda una expresión con Y, me queda una función con Y, ¿no? De esa función con Y que me queda, despejando X, le tengo que sacar el dominio, pero el dominio con Y. Ese dominio con Y me está diciendo todos los valores de Y que puede arrojar la función, que puede aceptar la función. Bueno, ese dominio con I no es otra cosa que la imagen de la función. Hay que despejar X en función de Y. Y esa expresión con Y, le sacamos el dominio con Y, que me va a decir todos los valores de Y que acepta la función, que no es otra cosa que la imagen de la función. Repasen las cosas. En los videos siempre digo lo mismo. Era simple la respuesta. Entonces hay que despejar
X. ¿Cómo despejo X de acá? Despejar X. Ajá. ¿Cómo despejo X? Paso la X que está multiplicando por dividiendo. No, ¿cómo hace? Es logaritmo de X. ¿Qué es logaritmo? Logaritmo es logaritmo en base E, donde la E es el número de Neper, aproximadamente 2,7183, si no me acuerdo todas las cifras infinitas no periódicas que tiene, porque es un número irracional y es trascendente, no importa que sea trascendente o algebraico, no importa. Es un número irracional. ¿Cómo despejo X? Porque para sacar la imagen hay que despejar X. ¿Cómo despejo un logaritmo? ¿Cómo voy a pasar? Imagínense si paso... a ver, ¿cómo voy a pasar del logaritmo así? Esto no puede ser. Yo lo he visto en exámenes que hacen esto. ¿Quién es ln solo? Esto no va. Eso es horrible. No hay un producto ahí, no es ln por x. Ln, ¿qué es? Una letra, o sea, dos letras, L y N, pero cuando se pone ln de x es el logaritmo natural de x, es una función. No es ln por x, es el logaritmo natural de x, el logaritmo en base de e. Bueno. Entonces, logaritmo natural de x. ¿Cómo despejo un logaritmo? Bueno, ¿cuál es la operación inversa del logaritmo? La función exponencial. La operación inversa del logaritmo de x es la exponencial. Entonces, cuando paso yo este logaritmo, por decir así que paso, es una forma grotesca de decir, al otro miembro, es como que va a quedar e a la i igual x. Esto es una forma grotesca de que paso el logaritmo al otro miembro, eso es muy grotesco, muy burdo, pero es una forma mnemotécnica de tenerlo en cuenta como para despejar un logaritmo. Como el logaritmo es la operación inversa de la exponencial y viceversa, como paso esto al otro lado, es una forma grotesca de decir, sería pasa como la operación opuesta o inversa del logaritmo, que es la exponencial. Va a ser e a la i igual a x. Así se despeja el logaritmo. Lo vimos muchas veces. Lo vimos un montón de veces. Bien, ahora me quedó esta expresión con i. Tengo que sacar el dominio de esta expresión. ¿Cómo es el dominio con i de esto? El dominio con i de eso no va a ser otra cosa que todos los valores que arroja la función i igual al logaritmo de x. O sea, va a ser la imagen de la función logaritmo de x, que no es otra cosa que la imagen de g. Bueno, ¿cuál va a ser el dominio con i de esta función e a la i? La regla de dominio. Vamos. ¿Cuál era la regla de dominio? Entonces, los estoy haciendo pensar. O no lo repasaron o no lo entendieron cuando lo expliqué tantas veces. ¿Cuál es el dominio de e a la i? Pónganle que es la función e a la x. ¿Cuál es el dominio de e a la x?
Olvídense de la I por un momento. Todos los números reales. Todos los números reales. Acá no hay nada dividiendo por I, no hay ninguna raíz cuadrada con I, no hay ningún logaritmo de lo que sea con I. Entonces no hay nada que descartar. Yo acá donde dice I puedo meter todos los valores reales que quiera. Positivo, negativo, cero, lo que quiera. Todos los números reales puedo meter acá. Todos los que quiera. Como puedo meter todos los que quiera, la imagen de G va a ser todos los reales. Puedo meter todos los que quiera. Puedo meter todos los números que quiera. Por ende, puedo meter todos los números que quiera, el dominio con I, que no es otra cosa que la imagen de G, son todos los reales. Listo. Listo, la imagen de G son todos los reales. Costó, me parece que repasen las cosas, repasen porque preguntas que voy a seguir preguntando todo el tiempo para ver si están repasando o haciendo los ejercicios. Por eso tienen que hacer los ejercicios, si no hacen los ejercicios no van a repasar. Y por ende, esto va a aparecer en un examen, porque está en un ejercicio de la guía. Y puede aparecer en el examen. Hay que justificarlo así, si no está todo mal. Entonces la imagen de G son todos los reales. ¿Y qué más me falta? Porque tenía que sacar la imagen de G. Acá ya sé que son todos los reales. Esto tiene que estar incluido en el dominio de F. ¿Quién es el dominio de F? Bueno, ¿quién es F? F es raíz de X. Entonces, bueno, lo podemos hacer acá al costado. Tenemos lugar. Vamos a sacar el dominio de F. ¿Quién es dominio de F? F de X es raíz cuadrada de X. ¿Cómo saco el dominio de esa función? A ver. Reglas de dominio. ¿Cómo saco el dominio de esta función? Vamos. Ya tiene que salir al toque. Dominio de la función y los reales. No, perdón. Los positivos. Sí, positivos. ¿Y qué más? Porque Sí. los positivos son positivos, pero también podría ser, caso De particular, cero más infinito. de 0 a más infinito. ¿Y el 0 está incluido o no? No. No. Sí. Sí, porque si yo meto 0 acá, raíz de 0, 0, me da un valor. Está todo bien. Raíz de 0, 0, porque 0 al cuadrado, 0. O sea, esto que está acá adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, si X es mayor o igual a 0, por ende, son todos los reales mayores o iguales a 0. Entonces el dominio de la función no es otra cosa que todos los reales mayores o iguales a 0. Bueno, listo. Entonces tenemos el dominio por un lado, la imagen por otro, ya lo sacamos, y ahora volvemos acá. La imagen de G son todos los reales. El dominio de F son todos los reales mayores o iguales a 0. Pregunta. ¿Se cumple esta inclusión? Por parte sí. ¿Los reales están incluidos dentro de los reales mayores o iguales a 0? ¿Están metidos adentro o están insertados dentro de los reales mayores o iguales a 0? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos un gráfico y lo vemos? No es un juego de preguntas y respuestas adivinando a ver si me gano el $1.000.000. No. Yo pregunto, ¿los reales están incluidos en los reales mayores o iguales a 0? Cuando uno tiene que comprobar todo, tiene que razonar todo, no es decir, ya tengo una receta de memoria en la cabeza, como en las materias que están cursando, que son toda la mayoría, son todas
teóricas y casi de memoria. No todas de memoria, porque en microeconomía hay que razonar, por ejemplo. Pero hay muchas materias que son teóricas, uno, qué sé yo, historia de la economía, bueno, uno memoriza, ¿no? Hablando de historia. No quiero desprestigiar historia porque a mí me encanta la historia. Además, no soy historiador, ni mucho menos, pero lo que quiero decir que acá, en matemática, hay que justificar cada paso. Cada paso que haga, tengo que justificarlo. Tengo que justificar cada paso. Entonces, la pregunta real es, ¿está incluido, está metido dentro de los reales mayores o iguales a 0? Cuando no estoy seguro, tengo que graficar sobre una recta real. Tengo que graficar sobre una recta real. Bueno, vamos a ver si esto sucede. Vamos a ver si esto sucede. Es fácil. Reales. ¿Está incluido en reales mayores o iguales a 0? Ahí se ve, qué sé yo, ¿no? Sí. A ver si se ve acá. Grafico. Pongo el 0. Va de menos infinito a infinito, que son todos los números reales. Toda la recta esa son los reales. ¿Está? Y reales mayores o iguales a 0. Vamos a poner un poquito más chiquito esto, porque si no, no. Reales mayores o iguales a 0 sería de 0 corchete en adelante. Entonces, reales mayores o iguales a 0 va de 0 incluido al infinito. Y los reales es toda la recta real inextensible de menos infinito a infinito. Entonces la pregunta es, ¿quién está incluido en quién? ¿Quién está metido adentro de? ¿Quién está metido adentro de? ¿Quién es el conjunto más grande acá? Y todos los reales. Todos los reales. Entonces, el que está metido, ¿quién es? Dentro de todos los reales. Los números reales mayores o iguales a 0. Claro, los reales mayores iguales que 0, que es todo lo que pinté acá, están metidos, están insertados en esta gran recta inextensible que son los reales. Entonces, esto no se cumple. Los reales no están incluidos en reales mayores iguales que 0. Es al revés la cosa. Los reales mayores iguales a 0 están incluidos dentro de los reales. O sea que esto está mal. Esto no está incluido acá. Los reales no están incluidos en los reales mayores iguales a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, veo que como esto no está incluido acá, yo puedo decir que esta composición no es lícita, no está bien formulada. Con esta imagen y con este dominio, claro, no está bien formulada, no quiere decir que esté mal construida, está bien construida. Lo que pasa es que para que esta función, que es la composición f compuesta con g, sea válida, matemáticamente, se debe cumplir que la imagen de G esté incluida en el dominio de F. Como no está la imagen de G incluida en el dominio de F, porque los reales no están incluidos en los reales mayores o iguales a 0, sino al revés, entonces esta inclusión no se cumple. Y si no se cumple con esta imagen y con este dominio, con esta imagen y con este dominio, esta composición no es válida. ¿Qué hay que hacer en este caso? Para que realmente sea válida esta expresión, como hicimos en el ejercicio anterior. Hay que agarrar la imagen esta y achicarla, reducirla, disminuirla, de tal forma de que pueda estar incluido en el dominio F, que son los reales mayores iguales a 0. Y cuando digo achicar, significa de que tenemos que pasar del conjunto de los reales a los reales mayores iguales a 0. Si esta imagen, ahora la llamamos imagen nueva o imagen prima, fuese los reales mayores iguales a 0, ahí sí
reduje la imagen porque pasé de los reales a reales mayores iguales a 0, y los reales mayores iguales a 0 van a estar incluidos en los reales mayores iguales a 0 porque es el mismo conjunto. Entonces ahí achiqué la imagen de G, la llamo imagen prima, y como achico la imagen de G, también achico o reduzco simultáneamente el dominio de G, al cual voy a llamar dominio prima de G. Entonces hay que reducir la imagen de G a imagen prima de G como los reales mayores iguales a 0 para que esté incluido acá, que es el mismo conjunto, y con la imagen prima de G, que son los reales mayores iguales a 0, encontrar el dominio prima de G a partir de esta imagen prima de G, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Pero como queda poquito tiempo, vamos a pasar a hacer todo ese cálculo en composiciones de funciones 4.2, así vamos terminando el problema. Entonces, queda claro de que esto no está incluido acá, queda claro que los reales no están incluidos acá, porque esto, cuando uno tiene esta duda, tiene que graficar y darse cuenta cuál es el conjunto más grande y cuál es el conjunto más chico. El conjunto más grande, menos infinito infinito, son los reales. Y dentro de esa gran recta está metido este segmento, que va de 0 incluido hasta infinito. O sea que reales mayores iguales a 0 está metido dentro de los reales. O sea que esto no se cumple, se cumple al revés. Entonces esto está mal, no se cumple esta inclusión. Entonces con esta imagen y con este dominio, esta función composición no es válida. Entonces tengo que achicar la imagen, pasar de una imagen prima reducida a una imagen más chica, tal que se pueda comparar y estar incluido dentro del dominio F. Es la imagen prima G más chica, reducida para que esté incluida en el dominio F, no es otra cosa que los reales mayores iguales a 0. Si ya acá, en vez de poner los reales, pongo los reales mayores iguales a 0, genero una nueva imagen, la cual la llamo imagen prima de G. Entonces ahí, con esa imagen prima de G, como los reales mayores iguales a 0, va a estar incluido en el dominio F, que son los reales mayores iguales a 0, porque es el mismo conjunto. Entonces, con esa nueva imagen prima de G, que son los reales mayores iguales a 0, lo que tengo que hacer es sacar un nuevo dominio de G, que lo llamo dominio prima de G, con esta función. Y vamos a sacar el nuevo dominio de G. Obviamente que si achico la imagen, se achica el dominio. Ese dominio achicado o reducido se llama dominio prima de G, que lo vamos a sacar en el próximo video con esta función. Así que bueno, me despido y nos vamos a 4.2. Los espero en composición de funciones 4.2 y no se muevan de ahí. Así que nos vemos. Chau, chau.